el último texto por esta semana es un texto cortito de Jacques Le Goff y Pierre Nora. De paso, si se permite, quería hacer una recomendación. Puntualmente Le Goff fallecido hace muy poquito, el año pasado, ha hecho realmente unos libros muy muy interesantes, ¿sí? Fundamentalmente de Edad Media, si les gusta la Edad Media, para poder abordarlo. Son libros también muy muy interesantes de Le Goff. También hay hay varios libros que habla sobre cómo hacer historia y bueno, y cómo dirigirse la historia hacia los jóvenes, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, que todo esto que estamos haciendo para el día de mañana, que puedan ustedes ser profesores y dar clases. Hay un libro muy interesante de Le Goff que habla justamente de la historia dirigida a los jóvenes, se llama, en donde él contesta preguntas que le hacen los chicos, y todo eso fue transcrito a un libro. Realmente es muy lindo, con una llegada, con una manera de hablar y una llegada a los jóvenes, a los chicos fundamentalmente, muy, muy sencilla. Bien, dicho esto, este texto en realidad es justamente una presentación, entonces es muy cortito, es como una introducción al libro de Le Goff y Nora. Un poco resume lo que hemos charlado hoy con los textos trabajados. La novedad es, en este caso, que la historia va a abarcar nuevos temas. La historia social, va a comenzar a hablar de la historia social como una novedad para la época, en donde, bueno, ya está considerada que la historia ha absorbido, aunque también aclara con el peligro de que sea absorbida la historia, ¿no? Pero que la historia ha absorbido la ayuda de la geografía, la demografía, ¿no? La lingüística, bueno, y todas las que les había comentado anteriormente. Acá agrega algunas más: la historia religiosa, la historia de las ciencias, de la política, la historia del arte, ¿no? Como todas estas disciplinas pueden también ayudar, ¿no?, a la historia. De todas maneras, dicen que hay que tener cuidado, porque la historia sufre la agresión de las ciencias sociales, en donde reina la cuantificación, ¿sí? Es decir, que la historia puede llegar a quedar relegada, ¿no? Que no pase a un segundo plano, ¿no? Es un poco la advertencia. Y que la historia social, dice puntualmente, la historia social se prolonga en la historia de las representaciones sociales, de las ideologías y de las mentalidades, ¿sí? Es una época, fundamentalmente la década del 60, ¿sí? 1960, en donde van a empezar a surgir, en el caso argentino, ¿no? En el caso europeo es anterior. Como le decía en el video anterior, la historia social va a empezar a ocupar un lugar importante. Y acá, ¿qué dice? De las ideologías y de las mentalidades, ¿no? Como otras ramas, ¿no?, novedosas. Bueno, me viene a la memoria, en el caso argentino, Pérez Amuchastegui, que ha hecho un libro sobre historia de las mentalidades, ¿no? En la década del 60 hubo como un pequeño auge de este tipo de historia. ¿Y qué es la historia de las mentalidades? Bueno, la historia de las mentalidades tiene que ver con la forma de pensar según la sociedad y según los sectores sociales, los grupos dentro de esa misma sociedad. Sabemos que no todas las sociedades piensan igual.
Si tomamos como ejemplo el caso argentino, podemos pensar y analizar que la mirada que tienen un grupo social que vive en el campo no va a ser la misma mirada en algunos aspectos, ¿no?, puntuales, que tiene una persona que vive en las zonas portuarias y en las grandes ciudades, ¿no? Tampoco va a ser la misma mirada, si hablamos desde el punto de vista histórico, una mirada de una persona del siglo XIX a una persona del siglo XX, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la historia de las mentalidades, ¿sí? El análisis de las creencias y la forma de vivir y la forma de pensar, ¿sí?, de los distintos grupos sociales. Bueno, las ideologías realmente es algo también bastante similar, ¿no?, donde por supuesto ya aborda la cuestión más política, si se quiere, ¿no?, y por qué se piensa de determinada manera y no de otra. Bueno, todo esto en ese momento se lo llamó historia social, y a su vez todo quedó como sujeto constituido dentro de lo que Legoff y Nora han llamado la historia nueva, es decir, esta historia que ha abarcado y ha acumulado, ¿no?, el apoyo de otras disciplinas, ¿sí? Bueno, y no olvidarse, acá también aclara Legoff y Nora, no olvidarse que claramente es una ciencia, ¿no? Acá ellos ya no tienen ninguna duda, no lo aclaran, ¿no?, porque ya está considerado para ellos que la historia es una ciencia. Y de alguna manera uno de sus puntos más importantes, uno de las definiciones más importantes es, leo textual, ciencia, la historia, ¿no?, ciencia del dominio del pasado y conciencia del tiempo, que debe definirse además como ciencia del cambio y de la transformación, ¿no? O sea que la historia nos sirve para esto, ¿no?, para dominar el pasado, para tener conciencia del tiempo, para saber dónde estamos parados, ¿sí?, básicamente, comprender bien el pasado, ¿no?, y también entender, ¿sí?, que la historia puede ayudarnos a transformar la sociedad, cambiar la sociedad, ¿no? Bien, este texto, insisto, es muy cortito, pero que de alguna manera resume un poco de lo que hemos charlado hoy y adelanta un poquito lo que vamos a ver en la próxima semana. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Dale.